Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro querido podcast, Las Crónicas del Pechocho. Mi nombre es Dulce Chel. Ánimos dormidos. Selmar Álvarez. Y Gustavo Arteaga. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues venimos viendo ya desde que estamos en la escuela primaria, más o menos, que es el cambio climático. ¿Comentarios introductorios? Pues tú eras la buena hoy. Todos los días la gente reconoce el cambio climático y no se da cuenta. Todos los días un tema de conversación así trivial, superficial es ¿cómo está bien fea la calor, verdad? Todo el tiempo. Cada vez, y la gente dice, sí, y cada vez es más caliente. ¿Sí o no? Sí. A ver, tú, bueno, Dulce es ingeniera ambiental. Lo soy. Entonces debes de saber más de cambio climático que los arquitectos, que pueden saber los arquitectos. Más allá de saber dibujar, ¿no? ¿Vamos a partir desde las bases físicas o hasta dónde nos vamos a quedar? No, pues tú eres la experta, a ver. ¿Eres la buena? ¿Eres la buena? Ingeniera ambiental. Hoy por cierto, hoy es día del ingeniero. No sé si el ingeniero. ¿Coincidencia? ¿En general o civil? No lo creo. Internacional. Pues ingeniero es ingeniero, ¿no? O sea, excepto los industriales, ¿no? Pero para ahí todos son ingenierías. Un saludo a los industriales, los queridísimos. Bueno, volviendo al tema. Bueno, entonces, ¿qué es el cambio climático? Para empezar, ¿no? Es el cambio en el clima, en los patrones climáticos. Pues es que resulta que la Tierra como tal siempre está en constante cambio a nivel climático. De hecho, estaba leyendo la otra vez que la Tierra es como un ciclo, ¿no? Climático. Entonces, la Tierra vive en periodos de glaciaciones y de desglaciaciones. ¿Cuál es la Tierra? El 80% del tiempo, más o menos, 80-85%, está en los periodos glaciales y el resto en las desglaciales, que es más o menos en lo que estamos ahorita, ¿no? En un periodo de calentamiento. Ajá. O sea, es lo opuesto de la glaciación, pues. Ajá, sí. Sí, Ok. así calientito que permita la vida como la conocemos. Dos preguntas. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre cambio climático Ajá. y calentamiento global? Esa es la primera. Realmente por lo que dije hace Ok. rato, Esa es la era más con Segunda pregunta. Ajá. ¿Los meteoritos dónde entran? En el ciclo de la Tierra. Son parte del ciclo cósmico. ¿De dónde salieron los meteoritos? No sé, pues ya ha pasado. O sea, los dinosaurios. Pero, Göbekli Tepe, pero un meteorito así tan grande como, ¿cómo se llama? ¿Chicxulub? ¿Cómo es? No sé. El de los Sí, dinosaurios no. Chicxulub, ¿no? Sí, algo Sí, así. creo que sí, bueno. Que elevó la temperatura del planeta como para... La extinción fue por eso, ¿no? Porque Yo la soy una de las ceniza, toda esta parte Sí, de que ocultó sí, el sí. sol y la temperatura. Desconozco. Sí, Yo vengo en modo preguntas. es parte de como lo que puede llevar a ocurrir un cambio climático, pero en la historia de la Tierra los cambios climáticos son súper comunes, ¿no? Por esto mismo. Pero la diferencia del cambio climático actual, que en realidad en la literatura cuando uno se refiere al cambio climático actual, debe referirse específicamente a antropogénico. O sea, porque... es como un gran paréntesis este periodo. Ajá, Okay. sí, porque está ocurriendo muchísimo más rápido que los que pasaron, que se tiene como constancia de. Y además tiene un fuerte factor antropogénico que es el que ha estado causando estas alteraciones en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, que es realmente lo que ocasiona el cambio climático. Okay. Referente a la primera pregunta, el cambio climático es el cambio en los patrones climáticos de la Tierra. El clima generalmente se mide a través de 30 años, es decir, cuando nosotros hablamos sobre clima, hablamos sobre las condiciones meteorológicas que caracterizan a una región en los pasados 30 años. Cuando hablamos de un cambio climático es porque estos patrones que han estado pasando ya están como que yéndose fuera de los promedios o de las tendencias de los registros que tenemos de los 30 años. De los 30 años. Ajá. Entonces, a diferencia del calentamiento global, el calentamiento global es como que la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de la industrialización que vimos el siglo pasado, principalmente eurocentrista, pero pues que luego se hizo como que en el resto del globo. Sí, global. Ajá, sí. Okay. Pero es como el cambio climático ocasiona
Al revés, el calentamiento global ocasiona Entonces, el cambio pues climático. al final es como una de las tantas actividades, bueno, de los tantos procesos que Ujú. ha generado el hombre Así es. que está generando el cambio climático. Ujú. El cambio climático Antropogénico. antropogénico, sí. Ok. Se puede decir que su principal causa es el calentamiento global, que es lo que sucede cuando las actividades humanas liberan muchas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero no es lo único. También puede ser el cambio de uso del suelo, ya que alteras, de nuevo, todo está en los patrones, en los procesos biogeofísicos de la Tierra, ¿no? Biofísicos, ok. Alteras una parte de eso y ya como que se rompe el equilibrio. Es Ujú. todo Ok. termodinámica. Sí, esa parte Ujú. me gusta mucho. ¿Y dónde entran los meteoritos? Sí, la pregunta vamos, ¿no? Que Ah, es lo que yo cierto, creo que cierto. todo el mundo quiere saber de los dinosaurios. Ah, sí, no, cállate, No, dinosaurios. es que, por ejemplo, el actual es a causa, o puede ser todavía se discute mucho eso en la literatura, pero si se aborda el cambio climático ahora, que es el antropogénico, es por causa del hombre, pero en el pasado también se han dado cambios climáticos por causas naturales. Ujú. Puede ser ¿Cómo? cuando explota un volcán. ¿Una Sí, erupción? sí, de ¿Erupción? hecho volcánica. hubo Ajá. procesos de actividad volcánica muy prolongados en la Tierra que Ujú. generaron eso. Y supongo que es lo que se refiere con los meteoritos, pero... Bueno, vamos a dejar el meteorito de lado porque no es el tema hoy. Después vamos a hacer un video de meteoritos. Sí, podemos hacerlo. ¿Y cómo afectan a la ciudad? A la Vamos ciudad, Sí. güey. Supongo. Oye, pero a ver, y dentro de ahorita que hablabas de las emisiones, ¿qué tan cierto es? Igual que Selmar voy a estar de escéptico porque pues sí, Ajá. tenemos mucho acceso a internet, pasamos mucho tiempo en internet viendo cosas que tal vez son falsas, ¿no? Ujú. El tema de las vacas, ¿qué onda? De las vacas. Sí, pues o sea, de sus gases, Ah, es que dicen que son las vacas. sí. Sí le pega. Sí, es que el tipo de gas que ellas emiten a la atmósfera es el metano. Ahí. Y es como que de todos los gases de efecto invernadero es como que el más contaminante, por así decirlo. No contaminante, pero que sí afecta más el balance energético de la Tierra, porque por sus propiedades ya más químicas, en aspectos como que se aglomeran más en la atmósfera y no dejan pasar el albedo y todo ese tipo de cosas. Entonces los veganos tienen un poco de razón. Sí. Cuando dicen que por el volumen de la producción de ganado, ¿no? Sí. El proceso de la... El volumen. Sí, sí, sí. Y es- Ajá. Hay un canal que dice... Ok, así lo hacemos. A ver, hay consenso entre las vacas y Sí. sus gases. Sí, o sea, hay ¿No? que comer cada vez menos carne, pues. No dije que dejemos de comer carne, dije comer menos carne. Porque Es que Porque el un problema, pinche- el problema es no solo la vaca, ¿sabe cómo? O sea, sino que para mantener a una vaca hay todo un sistema detrás que lo hace aún peor. Por ejemplo, mucha de la agricultura actual es para alimentar a la vaca, que luego nos comemos. Es cierto. Claro. Entonces, todos los problemas que derivan de fertilizantes, de agroquímicos y todo, y de cambio de uso de suelo y consumo de agua, y ya que estamos en todo ese tipo de cosas, mano de obra esclavizada y todo eso, solo para mantener a la vaca, Ujú. que al final es otro punto que tienen los veganos, puedes sustituir proteicamente con otro tipo de alimentos, pues. Ok. ¿Como cuál? No sé, no soy nutrióloga. Ahora, en la ciudad, en el caso específico Norte Sinaloa, Los Mochis, Ujú. ¿cómo el ciudadano, no quiero decir, bueno, de a pie, porque también estamos a favor de lo peatonal, el ciudadano de a pie, ¿cómo percibe El carro. el cambio climático? ¿Qué efectos, aunque no conozca, aunque no tenga el marco teórico para decir, esto es cambio climático, qué cosas ve en su día a día que le afectan, El calor. generadas por el cambio climático, aparte del calor? Porque el calor, pues, como lo comenté al inicio, el calor, todo el mundo, y cada vez de más calor. Y no, antes no, Sí. no hacía tanto calor. La sequía. Pero yo creo, por ejemplo, poniéndome otra vez paranoico, Adelante. el costo, güey, de energéticos, el costo de alimentos y el costo, por ejemplo, de la factura del aire acondicionado en Ujú. diciembre, cada vez es más costoso tener servicio, o sea, tener la casa aclimatada, ¿no? Ya. El acceso a combustibles, el acceso a alimentos, o sea, nada más en este año aquí en Sinaloa, por el tema de que va a haber más radiación solar y más calor, va a bajar la producción de varios alimentos. Entonces, todo eso al final va a acabar encareciendo, o sea, va a provocar que haya menos oferta para una mayor demanda y eso va a hacer que se encarezcan
los alimentos. Entonces, creo que al final el cambio climático, la vulnerabilidad al cambio climático de cualquier ciudad se nota mucho en la inflación de los costos de vida. Más en contextos meramente agrícolas y de actividades primarias como en la que nosotros vivimos. Entonces nosotros estamos en una zona muy vulnerable al cambio climático porque una gran parte de la economía la mueve el sector agrícola y el cambio climático nos puede dar sequías más prolongadas quizás, aparte de más radiación como comenta Gustavo, que altera la producción, la demanda sigue fija, incluso creciendo. Y, por ejemplo, este fenómeno que es como un ciclo vicioso donde hace más calor, obviamente se utiliza más el aire, se consume más energía, se generan más gases, se usa más el carro, hace más calor, se consume más energía. Sí, ¿cómo le dicen una espiral ahí hacia los biólogos tienen términos, es un sistema de retroalimentación positiva. O sea, un fenómeno genera una consecuencia y esa consecuencia retroalimenta otra vez. Incentiva y potencializa el efecto y Ahora, tú decías cómo salimos de estos ciclos macroeconómicos, políticos, globales, pero también cómo salimos de este microciclo a nivel urbano. O sea, ¿la respuesta está simplemente en plantar árboles? No. Es que es un problema sistémico ya. Entonces, el cambio climático, aunque nosotros lo veamos así como platicamos ahorita, en realidad sucede a escalas macro. Entonces, por más que toda la política nacional e internacional diga que la verdadera solución al cambio climático está a nivel local, no es cierto. O sea, todo localmente responde a políticas ya ni siquiera nacionales, creo yo, pero meramente impuestas en la discusión global. Y suena un poco pesimista. Es realista, pero la pregunta es, por ejemplo, digamos que un pueblito de 100 habitantes. 100 habitantes es un entorno ahí pequeñito. Sí. ¿Puede zafarse? O sea, un pueblito que esté ahí alejado, cerca de la sierra, en algún lugar ahí. No. ¿Tiene la capacidad por sus propios medios de alejarse y salirse de este sistema y romper con estos microciclos? No, lo único que puede hacer es sobrevivir, ¿no? Y eso estaría bien relativo en función de sus capacidades. Y creo que parte del gran discurso del cambio climático actual, básicamente es lo que nos está exigiendo, que hagamos cosas para medianamente sobrevivir. Pero coincido con Dulce, o sea, el tema del cambio climático no se puede pensar que desde lo local, como dicen las canciones, es una de, hay que quedarnos en lo local para tener impacto global. Entiendo que hay una lógica donde dice, bueno, es que de pequeñas acciones llenas el... Sí. Pero creo que o sea, estamos hablando de la totalidad del planeta que está afectado. O sea, mi clima de aquí de la ciudad, o sea, el clima de la ciudad no depende de nada más de la ciudad. Es más, la ciudad de Los Mochis, la mancha de la ciudad de Los Mochis, Dulce lo está estudiando en el tema del calor, ni siquiera pinta en el calor del territorio, ¿no? El tema del agua de la ciudad de Los Mochis no se va a resolver cuando oigo mucha gente que dice, no, es que para que deberían sembrar árboles para que haya captación del manto freático. El agua de Los Mochis no depende de lo que la mancha de la ciudad es el 3% del territorio del municipio, ¿no? Y es no entender y es negar, y creo que en el discurso del cambio climático y todos estos postulados de ONU, del WWF y de otras entidades muy grandes nos han hecho que los problemas no los veamos en su magnitud y en su escala. O sea, pensar en solucionar el tema del agua, por ejemplo, cerrándole un baño y no comprender que el agua viene, en el caso de Sinaloa, desde los afluentes de Chihuahua, güey, de lo que llueve en Chihuahua, de lo que en los bosques que son los que generan la lluvia, el agua, bla, 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 para... Mediante infraestructura construida especialmente para el abastecimiento agrícola. Sí, por cierto, ¿no? O sea, y aparte toda la infraestructura la disponemos y ese es otro punto de cambio importante. O sea, aparte de que tenemos que empezar a pensar en regiones macro, yo pienso que las formas de gobierno municipales, incluso estatales o divisiones administrativas muy rígidas, no van a servir para atender el cambio climático. Creo que tenemos que pensar en organizarnos a manera de regiones. Por ejemplo, en el tema del agua, que es un tema que yo sí he investigado, con agua, por ejemplo, trabaja con
con las cuencas, ya Las cuencas, ya sí. que pueden ser entre diferentes estados. Entonces, a través de eso ya se pueden instrumentalizar políticas específicas para diferentes cuencas, que son como macroregiones ya del país. Y no podríamos atender en su totalidad el problema, pero creo que ese ejemplo de Conagua sí te lleva a que puedas seleccionar ciertos aspectos que puedes priorizar en su atención, ¿no? Como regiones. Sí, pero igual con Conagua está raro porque al final Conagua hace sus políticas especiales para las regiones hidrográficas y las cuencas y todo eso, pero al final las deriva a los módulos de riego, quienes no hacen nada. Sí, es correcto. Sí, o sea, tienen otra orientación el módulo de riego. Es que el módulo de riego, como dijiste tú, es infraestructura solamente vinculada para la producción agrícola. Hay un dato interesante también ahí que es el estrés hídrico que maneja Conagua, ¿no? Y por ejemplo dice que si estás por encima del 42% del consumo del agua que te llueve en un año, tienes ya estrés hídrico. Sinaloa creo que andaba como en el 80, o sea, 80, o sea, tenía un super estrés hídrico y como lo comentabas ahorita, el 14% del agua consumida en Sinaloa es para uso humano y urbano. Sí. El resto es para la agricultura. Entonces, en este caso sí es cierto. Pues, ¿cuál es el mensaje? Hey, cierra la llave cuando te estés enjabonando. Sale, porque eso va a cambiar el mundo. Y no quiere decir que vamos a gastar el agua innecesariamente, ¿no? Pero, como dices, hay que ver el problema de manera integral. Sí. Y ver las magnitudes del problema. Y yo reitero, creo que es necesario ir quitando estas soluciones mágico-pendejas que se han impuesto, ¿no? Y digo, para eso hay universidades, para eso hay también podcast, ¿no? Pero creo que también hay una cuestión, o dos cuestiones importantes en esto que menciona. Número uno, por ejemplo, en el ejemplo de la distribución del agua, ¿no? De que, y lo que decía también Dulce de la infraestructura del agua, que realmente es para agrícola, ¿no? Se ha priorizado la función de la infraestructura para el servicio productivo. Esa es una primer cosa que tenemos que empezar a cuestionarnos en el tema del cambio climático. O sea, ¿en qué momento vamos a dejar de priorizar la producción, ¿no? Sobre primero que nada, la supervivencia. O la cobertura de la necesidad, ¿no? En el caso del agua, pues, o sea, no sé, y cualquier aspecto de producción que conlleva un consumo de recursos, pues hoy por hoy siempre está priorizada la producción. Sí. De hecho, deberíamos hacer un capítulo a ver. sobre los procesos de transformación de la llanura semidesértica de aquí del noreste de México a noroeste, ¿cierto? A campos agrícolas fértiles que consumen un chingo de agua. Mediante infraestructura financiada por el gobierno, mediante inversión privada. Sí. Valle de Guadalupe, te tenemos en la mira, ¿no? Valle de Guadalupe también, Baja California, tiene un estrés hídrico monumental. Pero, o sea, pero ese porcentaje lo calculan de todas las captaciones de agua que tienes, ¿no? Sí. Que generalmente, pues, es lluvia. En el caso de Baja California, creo que también consumen del manto freático que se recarga con lluvia. Pero también traen un estrés hídrico muy alto, según la estadística. De hecho, ahorita el tema del turismo del vino está acabando con el agua. Ya está compitiendo con Tijuana y Rosarito por el agua, o sea, con los centros urbanos. Creo que esa es una alarma que siempre se tiene que ponderar. O sea, cuando una actividad productiva compite directamente con el abasto de una ciudad, yo creo que es momento de parar. Y me recuerdo otra vez el ejemplo de los centros de datos. O sea, ahorita ya hay en Querétaro, por ejemplo, que es el estado que alberga más centros de datos en México. Ya ahorita hay localidades que directamente están compitiendo por el servicio de agua y de electricidad con los centros de datos. Y vi que Sinaloa acaba de hacer un convenio hace poquito con una empresa, creo que era china, para el tema de centros de datos. Sí, aquí en Sinaloa. Sí. O sea, sí, tú eres la especialista de hoy. Si igual, no me quedas el micrófono, no me lo des. No, ok. Igual respecto al tema de las soluciones, porque en la literatura sobre este tema, desde, por ejemplo, la diplomacia climática y todo eso, las soluciones siempre se abordan a escala local, como ya comenté, pero también con un enfoque, y aquí sí difiere un montón de como que el discurso aceptado, que es un enfoque comunitario. Tal vez es una trampa
del capitalismo. Y hablo desde mi punto de vista, ¿no? Pero yo no creo que los enfoques comunitarios sirvan para combatir el cambio climático, porque por más que lo intentemos negar, la gente ya no vive en comunidades actualmente. Y creo que es algo que en la elaboración de políticas se ha estado tratando de ignorar con fuerzas, pero pues es la realidad. O sea, Yo coincido parcialmente con ese punto. Sí, creo que el enfoque comunitario también es una trampa. ¿Por qué? Porque son cosas que han fijado las potencias para atender desde lo local y bla, 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 pero ellos saben. Ay, me viene enojado. Pero ellos saben. No, es que es la verdad. Y hace rato no quiero sonar conspiranoico, Pero ellos saben. Pero es que es la verdad, o sea, es una... ¿Cómo? ¿Cómo? How dare you? Sí. How dare you? No, pero fíjate, es que exigen una competencia asimétrica totalmente. O sea, el problema es complejo. El problema es causado por las potencias. El problema tiene que ver con el sistema, con un sistema económico que es al final un sistema de poder. Y le exigen a las comunidades locales, o sea, más bien te ponen la trampa de que dicen, no le hagas frente con todos tus medios. No, que lo hagan las comunidades. Mira, y comunidades que, por cierto, están concebidas desde el eurocentrismo totalmente y desde el occidentalismo, ¿no? Lo hacen como que, no, es que tú tienes que formar comunidad en tu cuadra. O sea, de ahí de tu cuadra tienes que producir tus propios alimentos, tienes que llevar como que modelos de vida sustentable, pues. Por así Tu decirlo. huertito comunitario. O sea, ¿te refieres comunitario a que A ese a las aspecto. comunidades, incluso en la ciudad? Sí, no, sí. Ok. No ajá. comunidades como pueblitos Sí, no, rurales. no. Ok. La mayoría de los enfoques de soluciones que se abordan en este aspecto son enfocados en comunidades en ese aspecto, pues, en el que Ok. tú hagas comunidad aquí con tus vecinos. Y es a lo que me refería, que yo creo que ya la gente no vive en comunidad, pues, y tratar de como que apegarse a esa idea, a lo mejor es una trampa del capitalismo, pero ya no va a funcionar. No O sea, creo. quizás socialmente sí sea una estrategia positiva y necesaria, pero no como que cargue No con es todo realista. el peso, que no cargue con todo el peso de que eso va a resolver el problema, ¿no? Yo... Porque también, o sea, es algo positivo. Generar comunidad es positivo en sí mismo. Sí, claro, pero... Necesario y positivo. Pero en el tema de una lucha, creo que aplica igual, pues, o sea, al final es exigir, o sea, es como decirte, sí, no luches con un rifle, lucha con un matamoscas, ¿no? Pero que lo agarren todos juntos. Sí, O sea, sí. creo que desde ese punto de vista es tramposo en toda esta dimensión, o sea, Sí, tanto sí. para los escenarios rurales, como tradicionales, como urbanos, me parece que es muy tramposo. Y por otro lado, está el tema del conocimiento, ¿no? Ajá. Ahorita que dices, es que las soluciones y demás, me parece también que el tema del el tema del cambio climático ha llevado a que se empiece también a monopolizar cierto conocimiento y que ciertos grupos, o sea, que ciertas potencias o ciertas, vamos a decir, poderes Ujú. tengan control sobre los discursos al respecto, ¿no? Ok. O sea, parece que hay soluciones que solo son posibles, ¿no? Que venimos escuchando así como recetas, ¿no? Pero nadie habla de otros enfoques. O sea, por ejemplo, el tema de los 7 metros de área, 7 metros cuadrados de árboles por personas. Si lo dijo la OMS. Lo dijo la OMS y la ONU, ¿no? Porque siempre dicen la OMS, la ONU o algo Sí, que era ese fue no. sí, y son unidos, ¿no? Pero, y estos discursos son simplistas, son vagos y no tienen ninguna relación con la diferencia que hay en los territorios. Por ejemplo, 7 metros cuadrados, ¿de qué? ¿De pasto? ¿De matorral? ¿De cactus? De cobertura verde. De cobertura verde para personas adultas, para personas jóvenes. O sea, si cuestionamos estos discursos, es muy probable que nos topemos mucho con estas como ambigüedades y vacíos que al final dices, ¿realmente qué están cubriendo? Como el tema de hace años me acuerdo, ahorita que decías del agua, cuando decían, mete un garrafón de agua dentro del tanque del baño, ¿no? Para que no baje. Porque Para que no ahorras traiga tanto. 7 Para que no ahorre. litros por Oye, descarga. Pero la persona va 12 veces al baño al día, ¿no? Si traes una enfermedad o algo, ¿no? Y ahora, los países que no tienen baño, ¿qué hacen, no? O sea, y a eso voy. Pues están bien, no están consumiendo No están consumiendo agua. Son sustentables. Sí. Van por buen camino. Pero aparte te lo dicen países, ¿no? Como Estados Unidos, donde puedes hacer ese rollo, pero resulta que la raza hace
casas, ¿no? Con 17 baños, ¿no? Alberca, y aparte le encanta jugar todos los fines de semana con la manguera abierta. Ah, no, pero que la comunidad del país del sur global, ¿no? Y su presidente ni siquiera cree en el cambio climático. Su presidente ni siquiera cree en el cambio climático. Como si fuera Santa Claus. Pero que las comunidades del sur global sean las que, no, espérate, ¿no? Lucha con el cambio climático, sí, ahorra, ciérrale a tu baño, ¿no? Usa el baño seco. No hagan eso. Ahora, pero vuelvo al tema hace ratito, que ya me dijeron que a nivel de un pueblito de 100 personas no hay forma de hacer nada. A nivel México, supongamos un escenario ficticio, utópico, en el que digamos que el país se pone las pilas. A esa escala de país, y obviando que México forma parte de un sistema capitalista, que forma parte de un sistema climático global, tiene el poder de no revertirlo, pero de por lo menos hacer una diferencia en lo que está pasando con el cambio de los climas. El país. Ya no los municipios, ya no las ciudades, ya no los pueblitos. El país tiene forma en un escenario utópico. ¿Pudiera alterarlo? ¿Pudiera mejorar alguna parte de esto? ¿Revertir un poco? Es que no es como que puedas darle control Z. Yo sé que no. Y revertir todo. Pero la pregunta es, en un escenario utópico, supongamos que los plazos, yo sé que revertirlo sería a largo plazo y es muy complejo. Sí. Por eso pongo, en un escenario utópico. Ajá. Donde en vez de esperar 100 años, ajá, esperas 10. O sea, acortar, o sea, en ese escenario utópico. Ahí te va. ¿Se puede o no se puede? Porque siempre vamos a estar cayendo en el que no, y que es un problema muy difuso, y que lo es, que se pierde la responsabilidad, pero se pudiera. Como para marcar una hoja de ruta, porque si no vamos a estar siempre perdidos en el limbo. Yo no creo. Yo... Como dijo Selmar, supongamos el cómo sí. Como dice, el cómo sí. ¿No? Y sí. El cómo sí. Y sí. Esa frase es muy de aquí de México, ¿no? Hay que ver el cómo sí. Supongamos que México lograra generar en un sentido nacional alguna estrategia. Creo que podría tener un impacto por la escala, ¿no? Pero es alinear a un país completo, ¿no? Pero, ahí te va. Ahorita que dices no, creo que... El especialista dijo no. Es que yo pienso que irremediablemente nos llevaría a entrar a conflictos con otros países. Porque habría problemas que superarían la escala nacional. Por ejemplo, los recursos marinos. Sí, yo estoy obviando esa parte totalmente. Porque implicaría incluso que rompiera relaciones comerciales con la mayoría de sus socios. Exactamente. E igual el tema diplomático quedaría ya ahí. ¿No? No lo sé. Volviendo a la pregunta del escenario utópico. No. Es que no. Aquel que vamos a hablar de bolsas de plástico y delfines. Yo venía muy emocionado, dije, me voy a despejar hablando de arbolitos, de cuidar del agua. Voy a llegar a mi casa y híjole. Por ejemplo, ahorita que ya escuchaste todo, tienes dos opciones solamente. Como dice Dulce, llegar a tu casa, güey, y cubrirte con tus alas y llorar, güey. O llegar y apagar el aire. No, llegar y prepararte para hacer un terrorismo ambiental, güey. Ser anárquico, güey. Bombas molotov y todo el pedo, güey. O prender todos los aires, prender todas las luces. Y vivir, y chingue su madre. Ir 3000 veces al baño, bajar. Confiaremos en la tecnología del futuro. Así es. Que lo de las sociedades del futuro. Que lo resuelvan las generaciones futuras. Bueno. Su problema. Ahí hay un punto que puede ser tal vez un factor de cambio interesante que ralentiza las cosas, el factor de las nuevas innovaciones tecnológicas. Puede ser que en su lucha de aborazamiento por los recursos naturales, en efecto, empecemos a conseguir tecnologías más eficientes. O que eso de alguna manera llegue a regular el actuar de la humanidad. ¿No? Que digan, oye, pues es que ya se nos acabó. Yo en lo personal, muy personal, pienso que es como que
lugar natural al que vamos, o sea, es como que el flujo común o natural que tenemos que seguir como sociedad, nivel mundo, nivel Tierra, planeta Tierra. Y pues como todo, ¿cómo se llama esta pirámide que tiene su punto alto y luego baja? ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, es un rombo. No, o sea, Tiene que... un punto alto y un punto bajo, es una pirámide. por ejemplo, ¿Pero existe la pirámide en el mundo? ¿O La qué? pirámide está aquí con nosotros. ¿Qué pirámide? O sea, no se refiere a una pirámide, pues. Ah, ok, ya. Yo pensé que era un sitio geográfico en el planeta Arqueológico. arqueológico. Yo por eso. Hablaba de matemáticas, Dani. Es que Estás somos a- arquitectos, güey. No Sí, sabemos de pues, matemáticas. sí. Los ingenieros así son. de estadística, Nos corrigieron. de biología, por ejemplo, la actividad microbiana de repente tiene un boom de crecimiento y luego baja, la población también. Ah, pero no es una pirámide, es una curva. Se pusieron muy expertos. Sube y luego baja. Ok, es una curva, pues sí. Bueno, pues Tiene un nombre en el tema Ok. ¿Tú te estadístico. fue? sí, ahí está. Pues yo creo que es como que lo natural llegar Pero no a es la ese campana punto. de Gauss a la que te refieres. No, Creo que esa es sí. la distribución, ¿no? Pues es distribución de que hay una media muy alta Ah. y los extremos son menos probables que ocurran. Ah, pero eso es como para. Para acotar. De probabilidad. Ajá. Mm, Pero eso sí No. se refiere a que Como algo exponencial que va. sí. sigan Y luego baja. O que luego. curvas de crecimiento Sí. que siempre son Ujú, Ok, picos ya. y luego Sí. Ya. valles. Sí, son modelos de crecimiento. Ya. sí. Me falta estudiar estadística. Sí. Bueno, pues y luego cuál es el punto. Pues yo creo que naturalmente llegamos a ese punto, vamos a llegar y estamos prontos al punto de emisiones de gases de efecto invernadero, así como que el Máximo. peak. Ajá. Máximo. Y ya luego vamos a empezar a desarrollar más las tecnologías. Creo que es el recurso natural que va a llevar. Pero la tendencia es diferente porque ya traíamos un montón de problemas de, pues todo lo que hemos platicado, ¿no? De agua, y ahora surge la nueva tecnología de la IA y en vez de que sea más eficiente, pues ahí vemos que estamos compitiendo nosotros como humanos por recurso contra los centros de datos. O sea, sí entiendo lo que dices, pero lo que vemos en el día a día presente es totalmente opuesto. O sea, que se sigue apostando ahora por cosas que agravan aún más el consumo y la disponibilidad de recurso para el humano. O sea, ya estamos en una época donde estamos compitiendo contra las computadoras por el recurso. Bueno, sí tienes razón y eso creo que sí se relaciona, podría tener relación con lo que dice Dulce, de que va a haber un curso donde vamos a llegar a un pico de emisiones y a bajar. ¿De qué manera? Ujú. Y tiene que ver también con el ejercicio del poder. Creo yo que sí va a llegar un punto, o al menos va a ser un esfuerzo ahorita del sistema global capitalista por responder y querer ejercer como más violencia para reducir la competencia de recursos entre humanos y medios de producción. Creo que sí va a pasar. O sea, que es decir, tal vez controles de natalidad. De hecho, Elon Musk es uno de los que abogan por esos pinches controles de natalidad, güey, ¿no? Donde dice, los blancos se tienen que reproducir, pero los que no pueden pagar familias o costos de vida, pues que no se reproduzcan. Entonces, creo que en el futuro, por lo menos en los próximos 100 años, vamos a ver como ideas o escenarios muy distópicos de ese tipo, que va a ser una respuesta del sistema capitalista para regularse. Pero también creo que ahí es donde podemos decir, humanidad, sorpréndeme, ¿no? Que siempre está el factor humano, que es impredecible. Y no sé, a lo mejor puede ocurrir este cisma del que estaba ahorita como ya montándome en paranoia total, ¿no? Y que sí se produzca algún cambio en las formas de gobierno, en las formas de cómo vemos el mundo, ¿no? Y otro tercer escenario que podría darse es que hayan los extraterrestres. Yo iba a decir anarquía, pero bueno. Tú dijiste hace rato que un centro de datos podía valer más que una ciudad, que los Puede mochis. ser más, sí, güey, fácil. Pero seguimos hablando en estos parámetros del modelo capitalista, ¿no? Sí, O sea, sí, y estoy de acuerdo ahí contigo. Me parece que tenemos que, o sea, que parte de lo que se tiene que hacer es dejar de pensar en monetización y en generación de riqueza. De hecho, gran parte del problema del consumo sin límite, no gran parte, o sea, el centro del problema del consumo sin límite es la generación de capital y de riqueza.
como eso sí lo he leído en esos pinches manuales de ABC de desarrollo de sostenibilidad, le dicen, es un modelo, es una tierra finita con un modelo económico infinito. No hay manera. Entonces no hay manera. Todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere ganar más. Queremos. No voy a decir quién, queremos. Todo el mundo queremos ganar más, Y queremos fíjate, tener más. ha llegado tan al absurdo, güey, el tema de la capitalización, güey, que hoy por hoy creo que hay más dinero digital Sí, que lo que se puede respaldar en un metal físico o en una moneda física. Es más, creo que no habría ni la capacidad para respaldarlo con objetos físicos, la cantidad de dinero digital que se genera actualmente y que se planea, porque todos los mercados, güey, ya tienen proyecciones de cuánto quieren generar. Ujú. Y desde una perspectiva, como decíamos, si queremos ser bien objetivos, esa cuestión del dinero digital es totalmente Efímero, es algo efímero, cabrón. déjate de efímero, güey. Es la falacia más grande, güey, o la estafa más grande que está en acción, güey. Sí. Y en algún momento va a tronar, güey. ¿Vieron la película de La Gran Apuesta? Que hablaba sobre la crisis financiera del 2008, en la que te explican cómo, por ejemplo, el sistema generaba esta riqueza ficticia que no existía, que no estaba respaldada. Y, por ejemplo, si la economía estadounidense podía respaldar $1 millón, en el sistema financiero había $20 millones. O sea, había 20 veces más dinero Más dinero que lo que... digital Sí, güey. de lo que se podía respaldar tangiblemente con activos físicos. Entonces, y ese problema sigue existiendo. Pues desde que empezamos a abordar el tema de la discusión en torno a los bonos de carbono, por ejemplo, que de ahí podemos sacar otro video. Ah, De sí. hecho. Está súper bien, sí. Sí. Ujú. En la actualidad, como que toda la discusión ahorita en el ámbito de la diplomacia climática está, yo digo que un 20% en temas de políticas nacionales y el resto en negociaciones sobre marcos para institucionalizar el tema de los bonos de carbono. Ujú. Y no sé, pero también siento que es algo que entorpece un poco el tema sobre llegar a los acuerdos y todo eso, porque, por ejemplo, si obviamente a un país no le conviene ese tipo de cosas, ya como que se retrasa un poco el tema de bajar esas políticas ya más nacionales. Pero igual es como, bueno, un bono de carbono que le va a servir a una empresa rica para seguir contaminando. Exactamente. Es bastante... Creo que cualquier lucha que se pueda monetizar o lleve instrumentos financieros es una trampa y es una farsa, creo yo. O sea, porque el cambio climático, ¿cómo por qué tendría que haber gente que está monetizando, ¿no? Que está generando riqueza a partir de ciertas situaciones, ¿no? E incluso hay toda una industria de consumo en torno al cambio climático, ¿no? Que el producto tal te vale más porque es natural, porque está bien sembrado, porque apoya a los niños de no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, yo pienso que al menos el cambio climático, en los términos en los que lo estamos consumiendo, porque es un consumo global, porque también el cambio climático, hay que decirlo, existe para las sociedades globalizadas. O sea, hay gente que nunca va a saber sobre el cambio climático, ¿no? Y no es un hecho que sea de toda la humanidad. Hay muchas comunidades que viven en aislamiento todavía. Tal vez el cambio climático como tal, así como mencionamos al principio, de percibirlo, sí, pero no que es un problema así como sistémico, en plan económico. ¿Cómo? O sea, sí, el fenómeno es real. Ajá. Como fenómeno meteorológico. Planetario, climatológico o fenómeno natural, es real. Bueno, es un fenómeno que está ocurriendo. Pero el tema del discurso, me parece que hay una gran trampa y un gran sesgo ahí, y que sí es una herramienta de control. Yo lo veo desde esa perspectiva. Insisto. ¿Y sigamos concluyendo? Va. ¿Les parece? Me parece bien. Terminé muy triste, la verdad. Ya no sé si quiero vivir. Por eso a veces es medio desesperante cuando se aborda este tema así y todo el mundo es de que, es que debemos de dejar de comer carne, es que no debes de usar fast fashion, es que el maquillaje que usas, es que te pintas el pelo. Abordar este tipo de discusiones a esos niveles o incluso ya en ámbitos profesionales así de que, es que
quitaste un árbol. Cosas así, sí. pues ya es un poco Sobrado. exasperante, al menos respaldarlo en el tema del cambio climático, ¿no? Si quieres bajarlo a un nivel de discusión más bajo, Sí. pero cuando hablamos de cambio climático es realmente meternos en un tema ya no solamente ambiental, pero también económico y de justicia social, y es una bolota Es una bolota de cosas, coincido. Pienso yo que los esfuerzos que se hacen son una farsa. O sea, la verdad, yo sí siento que es una farsa por lo que comenta Dulce. Es algo tan complejo y tan complicado que nos está exigiendo como humanidad una respuesta más drástica y no estamos dispuestos a generarla, güey. O sea, no tenemos la capacidad para generar una respuesta tan drástica en este momento. Entonces yo también creo que puedes ir por la vida sin culpa, decir, pues comí carne y mi carro pues le echo la gasolina barata y pues ni modo, voy a regar el patio. Y no porque seas el ecoloco ni porque seas un inconsciente, pero sinceramente creo que el sistema ahorita está hecho para aparentar que hace sin que haga, güey. Y alguien está aparte monetizando con esos esfuerzos. O sea, cada que nosotros compramos un artículo para... Es más, los carros eléctricos. O sea, ¿quién es las empresas que llevan el liderazgo? BYD, ¿no? Y BYD. Es que estamos en México, voy a hablar en mi lengua. Me va a decir ahorita alguien, pero deberías de hablar en náhuatl, ¿no? Aunque la chingada. Pero sí me parece que hay que vivir en este momento sin culpa respecto al cambio climático. Creo que se va a solucionar por una confluencia de, ahora sí, como decías hace ratito, de sucesos, una serie de sucesos desafortunados le van a dar solución porque como humanidad nos estamos engañando pensando que podemos controlar a la Tierra cuando no podemos ni controlarnos nosotros mismos. Sí, ya llevamos más de 30 años intentando mitigarlo y adaptarnos y solventar todas las pérdidas y daños que genera, pero pues yo creo que es ir a la marcha. O sea, por más que hemos intentado estar como que al pie para elaborar políticas y programas y todo eso, no ha dado resultados. Y creo que en el tema del cambio climático nos va a pasar algo similar, o sea, se va a solucionar por el devenir del destino, ¿no? Pero creo que en el transcurso, porque no actuamos, se van a perder muchas cosas que no van a volver a existir en este planeta Tierra. Especies marinas, especies de árboles, culturas, tradiciones, pero va a ocurrir. Creo que peligra más el tema cultural social que el tema ambiental. Porque al final el medio ambiente siempre tiene como que una gran brecha. La vida se abre camino, decía Parque Jurásico. Y de autorregulación también. Sí. Entonces, quizás el ser humano está condenado a no ser capaz de ver o de guiarse a nivel de masa. Porque ya haz de cuenta que la inercia de la masa es imparable, ¿no? Pasa con estos videos últimamente de los festejos de México, que tú ves a la masa empujando carros y no hay poder humano que detenga esa inercia de hacerlo, pues. Y ha habido tragedias, ha habido accidentes y sigue pasando. Ya va la inercia, ya es algo divertido de hacer, aunque ya hubo evidencia de que hubo muertos, hubo accidentes. Pero sigue haciendo porque ya es muy difícil controlar una conducta masiva. Lo que es ahorita de que, por ejemplo, me gustó lo que dijiste, de que, y estoy de acuerdo, ¿cómo te gusta? Que el impacto es más sociocultural que ambiental. Digamos que se extinguen los delfines. A la gente no le va a doler el valor ecosistémico del delfín y la falta que va a hacer en la cadena de los ecosistemas marinos. Le va a doler el valor sociocultural del delfincito bonito y qué bien buenos, el valor humano que le damos al delfín, no el valor ambiental que tiene el delfín. Y creo que pues es como parte del problema y es parte de lo que estamos condenados a no entender bien los problemas complejos. Y tal vez no es tú lo dijiste, hay que bajar el nivel de la discusión, sobresimplificarlo quizás. Sí. O vernos más también como parte de la naturaleza, porque yo con lo que decías ahorita de que estamos condenados, yo creo que no estamos condenados, es parte de nuestra naturaleza y de la naturaleza de cualquier especie. No somos la primera especie que se autoextingue, por decir. O sea, hay otras especies que han generado equilibrios ecológicos que han terminado en su extinción. Y eso, o sea, si lo reflexionas, nos va a pasar. Es muy probable que nos pase. Y eso nos debe poner en la escala de lo que somos.
no somos más que otras especies, ni quizá no somos todavía tan grandes como para reflexionar sobre eso, y no somos tan grandes para escapar de ese destino, ¿no? Y sí, si nos vamos, pues es parte de la naturaleza también, y eso también lo tenemos que entender, que si en algún momento la especie humana cesa y cesa por su actividad, ¿no? Nos va a dar una tremenda lección de que nunca fuimos más que la naturaleza, ¿no? Acabamos bien ecológicos, ¿no? Chingado. Maldita sea. Listo. Estaría interesante hacer una proyección de aquí a, ¿qué será? 2 millones de años. De aquí en el futuro. Estaría interesante ver qué hay en el planeta. Yo esperaría que no hubiera humanos. O sea, se me haría más interesante ver lo que tú decías. ¿Qué pasó en el planeta después del ser humano? Sí. O sea, estaría interesante esa parte. Ahora, tratando de ser un poco coherentes con lo que decíamos hace rato, ¿no? De que en el futuro la tecnología, pues debe haber algún principio que perseguir para que siga habiendo desarrollo tecnológico y científico. No quiero decir que sea como algo muy naif o muy ingenuo, pero tiene que haber un principio de, oye, pues vamos intentando por este camino, porque si terminamos como ahorita, pues ya no hay motivo para investigar, no hay motivo para intentar, no hay motivo para hacer. Y como que nos contradecimos un poco con lo de hace rato de, a lo mejor en el futuro hay tecnología. No sé si me explique. Sí. O sea, como que creo que sí tiene que haber, bueno, a lo mejor sí es muy complicado y siendo muy objetivos es poco probable que logremos mitigar o revertir esto. Es poco probable, siendo muy realistas. Pero no es imposible. Imposible e improbable son cosas diferentes. Vamos buscando esa, como en el MCU, que Iron Man dijo, perdón, Doctor Strange, un universo de 14 millones es en el que ganamos, ¿no? Sí. Hay que buscar ese universo paralelo en el que no ganamos, pero quedamos tablas. O sea, siendo objetivos no vamos a ganar, pero vamos a quedar tablas. Sí, pues mira, creo que sí, la humanidad tiene esa variable de incertidumbre, como todo en el universo. Me gustó tu plot twist optimista. Sí, es interesante. Sí. Está siempre la posibilidad, ¿no? Y yo creo, que va incluido dentro de esto de dejarnos ir. Siento que ahí va incluido. Sí, yo coincido con lo que dice Dulce, que debemos dejar que las cosas se autorregulen, ¿no? O sea, creo que ahorita estar interviniendo, yo soy de la idea de que debería desmontarse toda esta estructura contra el cambio climático como la conocemos, que se desmonte y que se deje... Al diablo las instituciones. ¡Ey, tranquila! Al diálogo sus instituciones. No, sí, pero sí pienso que se deben de desmontar ciertas instituciones y dar cauce a la formación de nuevas. Yo creo que no hemos volteado a ver a otras formas de hacer las cosas. Creo que estamos muy centrados en lo occidental, en las visiones globalistas. No voy a decir que lo comunitario también coincido en que no es, pero creo que todos tenemos la capacidad para generar ciencia, conocimiento y propuestas, y creo que valdría la pena. Y en ese sentido va la propuesta de desconectarnos de este discurso del cambio climático institucional y empezar y tener el valor y el atrevimiento de generar nuestras propias soluciones. Ahí es bien importante la parte de la filosofía. La filosofía va como punta de lanza, imaginando, creando, reflexionando, buscando sentido, buscando principios, tratando de establecer ciertas características, y luego la tecnología va tratando de ir hacia atrás, ¿no? Entonces creo que por eso sí me parece importante ser bien realistas, como lo fuimos en este episodio, pero también no dejar de lado de buscar un sentido, un principio. Tonta filosofía, tienes razón. Sí. No, la filosofía como punta de lanza está interesante. Sí. Dulce, danos las palabras de adiós. Palabras mágicas. Muchas gracias por escucharnos. Si bien sí caímos en un momento de pesimismo, muchas gracias a Selmar por rescatarnos de ahí. Pero sí, tanta filosofía. Voy a tener que darme un clavado al respecto. Y ya, eso es todo. Ahí nos vemos. ¿Tu nombre? Ya dijimos, pero bueno. Mi nombre es Dulce Chel.
Selmar, el idealista Álvarez. Gustavo el nihilista Arteaga. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Ay.